poder explicar de qué se trata esto del CONICET, la investigación y la ciencia. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, un placer. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿ha escuchado a Milei? ¿Qué primera sí. referencia tiene? Ya lo he escuchado bastante. Realmente es muy preocupante y además demuestra un total desconocimiento de lo que es el CONICET. Claro. Bueno, unos probablemente no hay por qué saberlo, Es pero verdad. Bernardo, los únicos en Latinoamérica, el premio Nobel ya de medicina en estudios sobre el metabolismo del azúcar en los organismos, y hizo muchísimos avances para la diabetes y de los estudios de diabetes y demás. Había trabajado toda su vida en eso. Y una de las cosas que él pretendía es estimular la investigación en nuestro país, sobre todo en los profesores universitarios que no tenían dedicación completa y por lo tanto no podían dedicar su tiempo a investigar además de enseñar. Él quería investigadores que estudien, que además de profesores, mejor dicho, que además de hacer docencia investiguen, porque esa es la manera en que uno logra la mejor docencia. O sea, el profesor más preparado es aquel que también investiga, porque está totalmente actualizado y puede transmitir mejor los conocimientos que él vive en su investigación. Y realmente eso fue lo que hizo Hussein y realmente lo logró. Otra de las cosas que voy a ir desarrollando un poquitito enseguidita, cómo se gobierna el CONICET. El CONICET no es una institución gobernada por políticos. El único cargo político, digamos así, que lo pone el gobierno de turno es el presidente. El resto, que son los directores que manejan eso, está constituido por investigadores elegidos por los mismos investigadores del CONICET. O sea, tenemos elecciones todos los años. Y además del directorio que trabaja con el presidente para dirigir el CONICET, están las comisiones asesoras integradas todas por investigadores elegidos por los propios investigadores y que trabajan ad honorem. Permítame, Juana, hacer un apartado allí, porque es muy interesante. Recién lo debatíamos cuando estaba aquí en los estudios de la radio el doctor Gabriel Abrile, que es precandidato al radicalismo, y él hablaba señalaba que el CONICET se ha convertido en un ámbito partidario. Esto que usted señala refuta de alguna manera esa circunstancia, claro, porque acá son directivos elegidos por los investigadores. Son investigadores. El directorio del CONICET lo elegimos nosotros. O sea, cada área que interviene vota todos los años o cada 2 años se cambian los directores. Pero esa es la forma en que se trabaja, ¿no? El único cargo político, como les dije, es el del presidente. Las ideas nosotros tenemos, todos los investigadores tienen ideas diferentes, a veces se discute, a veces no, pero no está eso de que está politizado, no es así. Que la mayoría de los intelectuales no le gusten ciertas ideas, es bastante posible, ¿eh? Pero no significa que es porque el gobierno tiene algo que ver en eso, salvo el presidente. Así es. Juana, bueno, sí, le escucho, disculpe. Hola. Sí, le escucho, disculpe, estaba usted cerrando esta descripción del origen del CONICET. Bueno, aparte de cómo se gobierna, el CONICET tiene investigadores que hacen una carrera, becarios, y también hay una carrera de personal de apoyo, que son técnicos que trabajan en los institutos. Una de las cosas, ¿cómo se elige un investigador para entrar a la carrera del investigador? Estrictamente a través de evaluación de sus pares, y a veces tanto del país como del exterior, depende de la categoría. Y una vez que uno entra en una carrera y puede ascender a través de aprobar
distintas evaluaciones. Estrictamente, cada 2 años, un investigador tiene que producir un informe y este informe es evaluado por los propios investigadores, las comisiones asesoras de las que yo estaba hablando, que trabajan ad honorem, y esas comisiones son las que deciden si el informe está aprobado o no. 2 informes no aprobados significa que empieza un proceso que puede uno perder el puesto de investigador en el CONICET. Es difícil que eso ocurra porque ya les digo que la selección es tan estricta que la mayoría que entra se mantiene en el sistema. Pero por supuesto ese sistema está. Los becarios son los que también concursan para obtener una beca para realizar un trabajo de doctorado. Esto es para lo cual se concursan las becas. También la elección absolutamente estricta por las comisiones especialmente designadas para becas, y el que entra tiene que cumplir también un informe, los informes correspondientes de que la beca se está cumpliendo, tanto él como su director, que será otro investigador, y el personal de apoyo que trabaja en los institutos para apoyar a la preparación, mantención de equipos, desarrollo de equipos y demás. Bueno, y acabo de nombrar a los institutos. Es físicamente dónde está el CONICET, ¿qué es? El CONICET se trabaja a través de los institutos. Los institutos propios del CONICET prácticamente hay muy pocos. En general son institutos que trabajan y que están dentro de las universidades. Y actualmente se les llama institutos de doble dependencia. Trabaja en la universidad, el investigador trabaja en la universidad y además es investigador de un instituto del CONICET. Y el CONICET y la universidad trabajan juntos. Porque además se cumplió lo que había dicho Bernardo Hussein. Todos los investigadores del CONICET no todos, los que están en las universidades, que son en lo más del 90%, son los profesores universitarios. O sea, no es exclusivo ser investigador y no ser profesor. Bueno, esto es central, ¿no? Porque que nuestras universidades sean tan reconocidas y tan bien vistas en todas partes del mundo, y nuestra docencia tan apreciada, y que muchos extranjeros quieran venir a estudiar a la Argentina. Esto es central, doctora, porque tampoco, es un pequeño porcentaje. Eso también es una cosa que no tiene nada que ver. Vienen porque además nuestra enseñanza es gratuita, pero también porque es buena. Juana, doctora, sí, le decía que esto es central porque lo charlaba ayer. Muy bien. A ver, vamos a intentar mejorar el retorno. ¿Usted me escucha mejor ahora? Un poquito, sí. Bueno, vamos a intentar mejorar el retorno, pero le decía, Juana, ayer hablábamos con el doctor Luis Otero, también investigador del CONICET, y nos decía que cuando se intenta hablar sobre el CONICET o cuestionarlo, en realidad se está cuestionando el sistema universitario, porque es imposible imaginar, si lo que no queremos es la investigación, la tecnología, el desarrollo, es imposible imaginar entonces universidades, ¿no? No, es que realmente son cosas que van juntas. Claro. Nosotros no solo tenemos que investigar y crear cosas nuevas, también tenemos que preparar las futuras generaciones. ¿Y quién mejor de preparar las futuras generaciones de investigadores que los propios investigadores a través de la universidad? Yo creo que además es así en todo el mundo. En los lugares más desarrollados, así es en Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos, hice mi doctorado, y los investigadores son los profesores. Claro. Y entonces se pueden hacer y se deben hacer ambas cosas. Incluso los profesores de los institutos, los investigadores de los institutos del CONICET que no están en las universidades, que no son muchos, pero hay, por supuesto, también enseñan enseñan sobre todo posgrado, o sea, preparar para ayudar a preparar a mejores doctores. O sea, la docencia y la investigación para mí son absolutamente inseparables. ¿Qué implica, doctora, qué implica
o qué implicaría para la Argentina, porque ya lo hemos vivido en otros procesos, en los 90 cuando Cavallo mandó a lavar los platos a Susana Torrado y a los investigadores en general, lo vivimos también en épocas de fuerte desfinanciamiento del CONICET. Ayer los investigadores de la universidad nos señalaban lo que ocurrió durante el gobierno de Cambiemos. Cuando se producen estos retrocesos, cuando se desfinancia, cuando se expulsa investigadores, cuando se cierran ámbitos de investigación, ¿cuál es el costo para un país? Claro, eso es lo que ocurre. No es necesario cerrarlo. Con desfinanciarlo, ya está, ¿no? Y así se pierde todo. Otra de las cosas que me gustaría comentar es cómo se obtienen los subsidios para investigar a través del CONICET y bueno, a través también del Ministerio. También los subsidios no nos dan dinero porque sí. Uno tiene que presentar el proyecto, y esos proyectos, a veces antes previamente una idea, proyecto, y después se aprueban la idea, pues va el proyecto, depende del tipo de proyecto que sea, y recién también, después de una rigurosa evaluación, uno puede recibir dinero, que no es tanto porque realmente tenemos problemas todos, pero es la forma en que nos ayudan a seguir adelante. Y además, una estricta también, nos siguen cómo gastamos ese dinero, tenemos que, por supuesto, presentar todo lo que hemos gastado, pero absolutamente todo. Está totalmente todo muy controlado, no controlado realmente como debe ser, ¿no es cierto? Se hace un seguimiento total. Y así hemos llegado a un sistema que yo creo que en este momento está tremendamente desarrollado, y hemos hecho logros importantes. Supongo que todos los que han hablado previamente que yo y que siguen hablando ahora, tenemos las empresas de emprendimiento tecnológico, que son las que han creado también a través del CONICET, donde se trabaja el sector privado con el CONICET, pero eso en base a lo que han investigado los investigadores del CONICET. Por ejemplo, el doctor Rabinovich, a quien me parece una persona excepcional, está contando estos días esa empresa de solamente pensar en el satélite que está lleva internet a lugares recónditos de la Argentina. Sepan que CONICET está desde la punta de arriba a la punta de abajo y hasta la Antártida en nuestro país. Realmente, si hay algo que es súper federal, es el CONICET, ¿no? Y bueno, no sé qué más puedo decir, hay tantas cosas que se podrían, pero... Hay una permanente, doctora, hay una permanente contradicción entre los discursos, no solo de Milei, han alcanzado en sistemas y demás, y al mismo tiempo plantean ajustes a la educación, ajustes al sueldo docente, ajustes a la investigación. Nos dicen hay que ser como tales países, y al mismo tiempo plantean cerrar el CONICET. Esa permanente contradicción de un discurso que tanto daño nos hace, ¿no? Exactamente, sí, totalmente, porque los países de los que todos nos queremos parecer, y que me parece bien porque hay que seguir los ejemplos de los demás, en Estados Unidos existe la National Science Foundation, o sea, la Fundación Nacional de Ciencias, que es un organismo del Estado que ayuda a financiar. Yo estudié gracias a la National Science Foundation, y está la de la salud. En Alemania están los Max Planck. En España hay un consejo como el nuestro, en Chile también hay, por supuesto, en Brasil, en todos lados, en Francia, ni les cuento lo que es el de Francia. Algunos tienen carrera de investigación, otros no, pero dan becas, dan subsidios. O sea, cada país, para ser soberano, necesita desarrollar su ciencia y tener a su gente preparada. Y si así se logran cosas, por ejemplo, ahora nosotros vamos a tener la vacuna de COVID, uno de los pocos países en Latinoamérica que la ha podido desarrollar. ¿Y eso por qué? Porque nuestra gente está preparada. Por ejemplo, en la pandemia, bueno, ya lo debe haber dicho todo el mundo, pero los barbijos del CONICET que ahora se exportan y que todos hemos usado y que son buenísimos, y los kits para hacer ensayos, o sea, todas esas cosas
surgen en base a nuestra preparación, y en gran parte todo eso se debe al CONICET, y que hace lo que hacen todos los otros consejos, o como se llamen, que son exactamente comparables en los países más desarrollados del mundo. Entonces, si a todos están mirando hacia afuera, pues fíjense que hacen las mismas cosas que nosotros. Mejor, probablemente, pero bueno, lo que tenemos que hacer no es empeorarlo y sacarlo, es mejorarlo. Que la única forma de mejorar es financiar mejor, nada más. Eso es lo único que se necesita, más dinero. Bueno, ayer me planteaba también en la entrevista que hacíamos en Telediario, doctora, llevamos Sí. a distintos científicos, estaba el doctor Luis Otero, el doctor Julián Parada, la doctora María Alejandra Molina y el doctor Juan Torres, que fue el último en hablar y que me interpeló. Yo lo comentaba al comienzo del programa, me decía: Pablo, creo que estás equivocando el enfoque sobre el CONICET, porque no se trata de la discusión sobre si nos van a cerrar el CONICET. Dice, yo veo a los investigadores muy preocupados con eso, y en realidad el debate que tenemos que instalar, la batalla que tenemos que dar, es que necesitamos un mayor CONICET, un CONICET más amplio, más fortalecido, más investigadores, más centros de investigación, más universidades, más recursos, más fondos. No se trata de llevar a la discusión por menos, sino por lo mucho más que tenemos que alcanzar. Y me pareció muy interesante porque nos están ganando la batalla conceptual, doctora. Sí, sí, exactamente, eso es lo que necesitamos. Mejor financiamiento, menor número de institutos. Por suerte nosotros en la universidad ya tenemos 7 institutos, y realmente después de un gran esfuerzo logramos tenerlos, y ayuda tremendamente a la universidad el hecho de que estén las dos, una pequeño más de aflujo de dinero. O sea, lo que necesitamos en Argentina es eso, un mayor financiamiento. Todo lo demás es ya está, ya lo tenemos. Así que eso es, realmente estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Doctora, quiero agradecerle mucho por todo lo que nos ha aportado como enseñanza a través de su actividad docente, de investigación, y también por lo mucho que nos ha aportado en esta entrevista, en este análisis, en esta perfecta descripción de lo que ha significado el CONICET, que nace a partir del trabajo de un premio Nobel convencido en la necesidad de que la Argentina tenga más investigación, tenga más ciencia, y a partir de eso pueda alcanzar un mayor desarrollo. Y también para que esa batalla conceptual que tenemos que dar, esa batalla discursiva, no se quede en títulos gigantes, en palabras en mayúsculas, en gritos, en enojos, en vociferaciones que nos llevan hacia un lugar más emocional que racional, porque hay que discutir las políticas que finalmente se concretan. No se trata solo de esas manifestaciones que prometen dinamitarlo todo, sino pensar en qué nos va a quedar cuando finalmente se disperse el humo. Y esa es la situación que queremos plantear en este debate periodístico, y la verdad es que ha sido más que valioso su aporte. Por eso queremos agradecerle muchísimo, doctora. Bueno, muchas gracias por dejarme dar mi opinión. Ha sido un placer enorme. Sé que la hemos complicado un poquitito en la agenda, pero nos resultaba muy valioso que pudiera hacer ese aporte. Doctora, le mando un abrazo inmenso y muchísimas gracias. Gracias, un abrazo igualmente. Chao. La doctora Juana Chesa de Silver. Mire, si aquí en Río Cuarto, cuando hablamos de la doctora Chesa de Silver, se nos llena el pecho de orgullo, inmediatamente nos referencia a lo mejor de la ciencia y la investigación en la ciudad. Ustedes no se imaginan la magnitud de lo que la doctora implica en el país. Necesitamos más doctora Juana Chesa de Silver y menos discursos que lo dinamiten todo. 10 de la mañana, 54 minutos. Lo que no te cuentan